¿Qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Limpiándote. Dándote un baño. O ensuciándote. Qué feo eres, chico. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a instalar cablerías, porque sin esto no podemos poner paredes, así que vamos a trabajar. Si no recuerdan que ya en el pasado pasamos por este proceso, pues ya hubo una vez que lo pusimos todo y lo tuvimos que quitar, y por eso están entonces ya organizados y tienen el tamaño adecuado, así que es una cuestión ahora de organizar todo donde va y armarlo otra vez. Hola, bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo, para salir juntos a conocer los Estados Unidos. Vamos a empezar con la cablería de la parte de lo que es el automóvil, que la guardamos aquí protegida de la espuma aislante. Y bueno, empezamos con ella porque ya está conformada, ya tiene todos los cables que van y es fácil, es la más fácil de poner por ahí para allá. Estos dos son los únicos entonces que se quedan. Son las luces marcadores, se llaman, que van en la parte más alta de la autocaravana. Ok, y todo esto va para atrás. Y ahora hay que pasarlo en... ahí. Vamos a ver cómo se comportan. ¡Wow! Bueno, aquí a través del hueco vamos a hacer un barreno en la pared y por ahí vamos a pasar el cable. Ya tenemos el hueco de la lucecita número 6 puesto. Lo que falta es la lucecita número 7. Y para hacerlo tenemos que poner el cintillo ahí y estar seguro de dónde va. Naricita fría. Naricita fría. Por fuera ya está todo puesto. Ya está todo instalado, como dice Mauro. Ahora lo que falta es
conectar estos dos cables para que llegue la corriente, la electricidad. Vamos en busca de los próximos cables que poner entonces. ¿Con qué va a empezar? Este rollo grandón. Ok. ¿Este qué? Aquí está 110 USB, 12 volt de la puerta, Ok. campana, Cocina. más luces LED de la cocina. Vamos. Vamos a ver. Despacio, despacio, que pesa. Oh, pesa la bestia esta. La vamos a probar. Necesitamos tomar un poco de conciencia de lo que son las medidas y el espacio que vamos a tener. Ya no vamos a tener más espacio, ¿no? Ya, se acabó el espacio. Se acabó la idea. Wow, es enorme. Wow. Y a esta hay que sumarle las baterías, hay que sumarle un cargador de batería de corriente directa a corriente directa. Ok. Y además el controlador de carga. Y además el tanque de agua que va por aquí. Y que me acaba de además pasar Paco. el panel de distribución eléctrica. Bueno, hay que estudiar otra vez un poquito más entonces. Está apretado esto aquí. Son las 10:17. ¿Tú crees que podemos ir para la casa? Sí. Bueno, nos vemos mañana entonces. Aquí al final llegamos a muchas conclusiones y a ninguna. Nos vamos para la casa con la cabeza inflamada. Sí. El cerebro derretido. Muchas cosas que poner, muchas cosas que pensar. El espacio es chiquito, como en cada caravana, seguramente. Pero bueno, ya... Chiquito. Ahora es cuando se ve chiquito. Cuando Sí. quieres empezar a poner cosas y te das cuenta de que está todo muy apretado. Pero igual, todo el mundo lo hace, así que lo vamos a hacer nosotros también. Sí. Pero mañana. Empezamos con el calorcito porque esto está súper frío aquí adentro. Bueno, ya recogimos todo. Al final sacamos todos los aparatos para tener idea de si caben en el área que les designamos. Y bueno, Más o menos cabe. va a ser un desafío, pero creo que van a caber. Y nada, ya los quitamos de aquí del área, vamos a seguir colocando más cables. Hay que ponerse cómodo. Para pensar hay que estar cómodo. Ok, a ver, aquí están los planos. Los planos. Los planos. Lo que ya teníamos cortado y arreglado está puesto. Ahora hay que revisar entonces si falta algo. Falta algo de lo que hay en el plano y luego falta algo de lo que no está en el plano que se me fue ocurriendo después. Y bueno, Como muchas cosas.
Estas cosas sí hay que hacerlas, hay que medir el cable, cortarlo y toda esa serie de cosas. Ok. Un poquito más complicado que solo poner esto que ya estaba hecho. Bueno, pero ya sabemos cómo se hace. Sí. Bueno. Ya tenemos un par de circuitos más listos. Exacto. Cambiamos un cable por aquí y pusimos todas las lucecitas afuera. Bueno, pusimos el cable para las luces de afuera. Pues sí. Está adelantada Katia, ya cree que Yo ya estamos vengo- poniendo las luces sí, ya. Sí, yo ya tengo las luces pues. Pues sí, había que actualizar un cable que estaba un poquito muy chiquito, entonces pusimos uno más grueso. Y vamos a seguir. Claro, miren aquí. Ori está en un gran problema y yo no sé cómo ayudarlo porque no tengo idea. Y él en un momento encuentra una solución, después la piensa otra vez y dice, no, tal vez mejor así, no, tal vez mejor allá. Así que, no, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos cuatro luces exteriores, ok, y queremos que se enciendan con un interruptor, que se enciendan o todas las cuatro juntas o que una se encienda sola, que es la que será del patio. 4 luces, 2 interruptores. Un interruptor enciende las 4 y un interruptor enciende una luz. Porque la idea es que en una cuestión de seguridad o algo, por seguridad, de que se sienta un ruido, de que se oiga algo por fuera y uno quiera chequear, encienda todas las luces alrededor de la autocaravana. Y poder, no sé, mirar por las ventanas o salir o lo que se vaya a hacer. Pero de esas 4, una luz que es la que da para acá, por el área de, no sé, lo que será el patio o qué sé yo, que encienda ella independiente a las otras 3, por si la queremos usar simplemente para pasar un rato en la noche ahí bajo la luz. Pero todo esto se está transformando en un problema. Porque Complica un poco las cosas porque Con mucho hay cable. que... Se me ocurrió usar un diodo y bueno, ya le pregunté a mi tío que es técnico de televisión y me dijo que funcionaría la teoría. Pero llevarlo a la práctica, instalar todos los cables que necesita me ha confundido un poco, pero yo creo que ya lo descubrí. ya lo tenemos. Sí, yo creo que sí. Pero qué oscuridad. Ya nos vamos. Vamos otra vez. Bueno, ¿qué les parece el progreso de hoy? Yo estoy súper satisfecha. Mira que la verdad, hicimos cantidad de cosas hoy, pero cantidad. Estoy muy contenta. Faltan un par de circuitos y nada más, ¿verdad? Falta ir de compras porque se nos acabó el material. Pero Maña- poquito, la verdad. Esta vez estábamos casi bien. Sí, estábamos bastante cerca de Sí, de lo correcto, exacto. de la verdad. Y nada, mañana salimos, compramos esos momentos y creo que terminamos muy probablemente terminamos mañana. Menos mal. Pero hoy ya, que son ¿qué? Las 10 de la noche. No, son las 10:30, yo me quiero ir a dormir. Son las 10:30 de la noche, las 10:30 de la noche. Y nada. vamos a Pero dormir. me gusta ir a dormir tarde cuando estamos satisfechos, ¿saben? Peor que ir a dormir a las 10:30 de la noche y aquí era todo un desastre. No, por lo menos acabamos cosas. Sí, aquí están las cosas un poquito más organizadas, recogimos un poco el reguero y bueno, para el día de hoy ha sido Exacto. bien productivo. Nos vemos mañana, chao. Un último detalle que quiero hacer en la instalación eléctrica es
hacer que estos cables terminen más finos, porque ahora, como pueden ver, son súper gruesos y muy rígidos, muy duros, y son cables que van a salir hacia afuera pero que se esconden detrás de la luz que se va a instalar afuera. Entonces quiero que sean más flexibles y pueden ser ya mucho más chiquitos, ya que la corriente viene fuerte hasta ahí. Un pedacito de cable más fino no molesta, no va a afectar en nada. Y entonces les voy a soldar a todos estos que tienen que salir a través de la pared un pedacito de este cable calibre 16, que es más flexible para esconderse como quiero. Tú aguantas los dos rojos así y yo aguanto este rojito aquí entre los dos y lo soldamos todo. Ahora esto será el que va a salir fuera. Y así, en lugar de tener aquellos dos super cables para afuera, vamos a tener este que es bastante flexible y fácil de acomodar detrás de la luz. 2 pulgadas de aislamiento. Ay, ya está. Ya. Entonces ya tenemos dos luces de 4. Bueno, esta después la vamos a quitar. No la vamos a dejar ahí. Tenemos la forma de instalarla, pero solo nos llegó una luz y falta por llegar la otra. Ok. De todos modos, esto nada se instala hasta que todo esté pintado y sellado y bla bla bla. Lo que sí vamos a seguir es haciendo los cablecitos finos que salgan por fuera. Sí. ¿Quién es ese, chico? Un gato que encontré por ahí. Está lloviendo ¿De dónde y salió entonces, es un Qué gato carajo. salvaje que ya no tiene su collar. Lo rompió y lo Botó perdió. el collar. Aprendió a desenganchárselo. Sí. Aprendió a quitárselo él solo y un día dijo, pues ya, lo boto por aquí donde no lo encuentren más. Qué cara de gato. Y ahora es un gato salvaje otra vez. Pues Mauri se estaba volviendo loco para hacer estos detallitos simpáticos, ¿eh? Tengo los dedos quemados de aguantar cables calientes. Y antes dijimos que era un detallito lo que faltaba. Pues no. Mauri inventó algo para enganchar los cables a la Bueno, eso es espuma. más sencillo. Sí, más sencillo, pero todos los cables tenemos que poner. Ahora le enseñamos. Unas grampas plásticas ahí para sujetar un poquito los cables, por lo menos los que van detrás de los paneles. Sujetarlo en las zanjas que hicimos en el aislamiento. Pero esta vez va a ser fácil porque Paquito nos va a ayudar. Sí, Paquito está aquí, vino precisamente para ayudarnos. Sí, sí, mira. ¿No es verdad? Con esa cara de trabajador. A ver, este es algo del plastiquito que sobró. ¿Verdad?
Sí, que sobró de aislar aquí los tubos. Y entonces me estoy fabricando unas grampas para encajar en la espuma aislante y solamente aguantar un poquito los cables ahí, un poquito más organizados, porque ahora vamos a poner el panel, digo Enséñame una grampita. el plástico este aislante, la última capa de aislamiento. Y bueno, para que los cables no se estén moviendo ahí dentro y queden desorganizados, luego cuando se ponga el panel no haya un cable atravesado donde no tiene que estar, pues para eso sirven estas grampas. Resulta que la última zanjita que teníamos que hacer era más... Era un zanjón. Exacto. Mira qué cantidad de cable que hay por aquí. Pero casi acabamos, casi acabamos. ¿Ya está? La verdad que me gusta mucho. Seguro que hay algún ingeniero por ahí que nos va a decir, pero tú estás loco. Pero no se lo vamos a decir. No se lo digan a nadie. Pero qué cosa No más, se pero lo que eso no se cuenten. hace así, muchacho. Pero es plástico, está bueno. Ay, mi madre. ¿Qué tal? Ya terminamos aquí de hacer todo. Ya limpié toda la caravana, ya cortamos toda la madera, porque aquí todavía hace mucho frío. Yo no sé en los otros lados del mundo, pero aquí todavía hace mucho frío. Y volvimos a rellenar el almacén de leña. Estuvimos cortando un poco y consiguiendo leña de por ahí y ya está listo. Así es que vamos a empezar a trabajar ahí adentro. Vamos a hacer algo divertido ahora. A ver si algo de estos trocitos va a hacer falta después. Y ahora vamos a empaquetar la caravana. Entonces la madera está lista para recibir la cinta. El papel está cortado. ¿Y tú estás listo para pegarlo? ¿Tú aguantas o yo aguanto y tú pegas o yo La última capa de aislamiento. Se acabó el aislamiento después de esto. No quiero más inventos ni más nada. Después de todo vamos a poner paredes.
La parte fácil está hecha. Esta sí fue facilita. Ahora aquí abajo vamos a tener unos problemillas, pero ya lo resolveremos. Queda lindo, ¿eh? Está llegando el momento más tenso de toda. Quedó lindo y ahora lo vamos a romper. Ten cuidado. Voy a romper Ten con el cuidado. puñal. El hueco de la ventana. ¿Qué se ve el mar? Digo yo. ¿Se ve el mar? El mar. ¿Hasta dónde llega la ventana? Aquí abajo acá. Por lo tanto, paramos aquí. ¡Hecho! Chao. No cortes los cables. Vamos. Grabando. Familia, acabamos las dos paredes. Increíble. ¡Wow! Cerrado. Faltan las puertas todavía y el techo. Pero dos paredes ya tenemos más. Se ve preciosa. Voy a enseñar la técnica de cómo cortar esto copiando la forma de todo lo que se meta por adelante. Aquí coges la medida que quieres dejarlo y te guías con el dedo gordo y vas copiando la figura mientras la cuchilla va cortando. Sí. ¿Quién quiere hacer el techo? ¿Quién nos va a ayudar por ahí? Vamos.
haciendo un trabajo de supervisión increíble. Descarado este. Descarado. Esa parte de aquí y la pared de atrás y la puerta. Esta pues yo creo la parte más difícil, más o menos, más divertida. Él dice más divertida, a mí me duelen todas las pantorrillas por estar así, de punta. Pero ya, se acabó. Y entonces ahora vamos con la parte de atrás. Y entonces puertas y marcos de la puerta. Sí, bueno, toda la pared está incluyendo la puerta. Exacto. Lo único que hay que hacerlo separado, no va a ser que pongamos un solo plástico y después no se abra la puerta. Después sí hay que irse. Yo estoy cansada. Vamos a hacer un break. ¿Qué les parece cómo va el trabajo? ¿Quieren un Kinder bueno? Ya acabamos la electricidad, ¿vieron? Acabamos haciendo aislamiento. Sí. Pero yo creo que hoy oficialmente cerramos el capítulo del aislamiento. Por lo menos yo lo doy por cerrado. Menos mal, sí. Se acabó. Sí. Se acabó. Pintura negra, espuma, Papel. papel de aluminio. ¿Qué más? Ah, las cinticas de plástico arriba de los tubos. Ya. Ya, se acabó. No hay más. Si tienes más ideas, no las cuenten, por Gracias, favor. gracias, pero se lo agradecemos mucho, pero le agradecemos que ya no nos den más Ya está. insulation. Digo, aislamiento, consejos de aislamiento. Pues ya, estamos contentos, estamos satisfechos. Muchos días de trabajo en realidad. Pero queríamos adelantar lo más posible, además porque ya saben lo que va a hacer después. ¿Qué vamos a tener después? Paredes. Y entonces queríamos cerrar con la electricidad, cerrar bien con el aislamiento y entonces estar listo para poner paredes. Y fue más rápido de lo que yo pensaba. Sí. La electricidad fue un poco tediosa, pero bueno. Este trabajo adelanta muchísimo. Sí. Este último aislamiento ya lo cierra todo y todo se ve pidiendo paredes. Exacto. Pidiendo paredes está. Menos mal. Lo próximo de la electricidad será poner los cables en el panel eléctrico, pero Claro. bueno, esto más adelante, después de las paredes. Por ahora yo creo que ya está. Lo próximo igual va a ser bastante divertido, yo creo, cortar, pintar paredes, ponerlas, así que va a ser bastante complicado ahí también. Esperen el domingo que viene. Y ahora le vamos a enseñar también. Terminar la última puerta que nos falta. Sí. Gracias por todos los comentarios que nos hicieron, que nos están haciendo, por todo el cariño que nos brindan. Gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente. Estamos creciendo poco a poco, pero se los agradecemos porque nos están ayudando mucho. Sí. Y bueno, quería decírselo.
No olviden suscribirse si no lo han hecho aún. Encienda la campanita porque cada rato voy a poner una fotica o algo de un adelanto y entonces así le suena el teléfono y le dice mira qué están haciendo Mauricio y Katia. Compartan el video con amigos, con otras personas, con familiares, vecinos, a ver si seguimos creciendo. Y pues nada, los queremos mucho. Denle like si les gustó y nos vemos el domingo que viene. ¡Besos! Chao.